Saludos para todos, Dios les bendiga. Vamos a la palabra de Dios. Dice la primera carta a Timoteo, el capítulo 2, o mejor el capítulo 3, y el versículo 14 y 15. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice la palabra del Señor que esta carta era dirigida por el apóstol San Pablo a su hijo y pastor Timoteo. Seguramente había una visita desde hacía algún tiempo. Pablo tenía en mente visitar a Timoteo, visitar su iglesia, pero tal vez por algunas razones este viaje se le fue posponiendo y entonces Pablo decide escribir esta carta y enviarla y le dice, mire, ahí le envío esa carta por si tardo, por si no llego pronto. Le escribo esta carta y hay una urgencia en esta expresión, en estas palabras. Dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Bueno, toda persona que he llamado por el Señor, que ha tenido un llamamiento sabio, el Señor no lo deja allá donde se encontraba en el mismo mundo, en el mismo pecado y en el mismo ambiente, participando con la misma gente. El Señor lo rescata, lo libera de cualquier condición o situación de pecado y lo lleva a la iglesia donde Dios comienza a prepararlo para todos los menesteres del reino de Dios y los propósitos de la vida eterna. Lo lleva a la iglesia. Así fue con los primeros cristianos. Dice la Biblia que ellos, luego que creyeron el Evangelio y recibieron la palabra de Dios, dice que se añadieron a la iglesia todos aquellos que debían ser salvos. Son llevados a la iglesia. Ahora, la iglesia, según esta expresión del apóstol San Pablo, es llamada la casa de Dios. Es otra figura de las muchas figuras que la Sagrada Escritura utiliza para referirse a la iglesia. Entonces la persona es llevado a la casa de Dios, a la iglesia, la casa de Dios. Como dije antes, para allí ser adoctrinado, para ser formado y para ser conducido y guiado por el Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. Hay algunas referencias que la Biblia establece respecto a la casa de Dios. Por ejemplo, el salmista David habló mucho de esto.
de la casa de Dios. Y el salmista David dice que él era conducido por el pastor a los mejores pastos y a las fuentes de aguas de reposo. Y termina diciendo el Salmo: y en la casa del Señor moraré por dilatados días, por largos días. Luego hay otros salmos, también del salmista David. Y él dice: oh Jehová, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Dice: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Y acto seguido dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, la iglesia es llamada la casa de Dios y las moradas de maldad es el mundo, las moradas de maldad. Y el salmista David dice que él prefiere estar a la puerta de la casa del Señor que en las moradas de pecado, de maldad, o sea, que estar arrastrado por las corrientes pecantes del mundo. Y dice que es bienaventurado el que habita en la casa de Dios. O sea, que ser evangélico, ser cristiano, ser seguidor de Cristo, estar en la iglesia, es un honor, es una dicha, es una bendición y es una oportunidad que Dios le brinda a una persona que habita en su casa. El salmista David dice que él se alegraba, que si alguien lo invita a la casa de Dios, a orar, a cantar, a servir, a trabajar en un ministerio, a servir en un ministerio, a ayudar en una obra del Espíritu, en la congregación, en la iglesia, en la casa de Dios. Dice David: yo me alegro demasiado. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Es alegre, es una dicha estar en la casa de Dios y participar en un ministerio, en un servicio en la casa de Dios. Usted, hermano líder, usted, hermano joven, seguramente ahora que termina este año, usted no está diciendo: bueno, yo ya terminé mi tarea, yo ya hice mi trabajo, ahora voy a descansar, voy a dejar que esto lo continúen otras personas y yo ya no voy a participar. Si esa es su actitud y eso es su sentir, usted está gravemente equivocado. Usted está involucrado en un peligroso error, un grave error, en el cual usted está siendo arrastrado y conducido. Porque lo que dice la Sagrada Escritura,
que servir en la casa de Dios, que llevar adelantar un ministerio en la casa de Dios. A David le producía alegría. En la casa de Dios hay comida. En la casa de Dios hay abundancia de pan. Lo dijo el hijo pródigo descarriado. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y él en las moradas de maldad, dice la Biblia, que padecía hambre, padecía toda clase de sufrimientos y de angustias y necesidades. Usted que me escucha, mire el mundo como está, en profundas angustias permanentes, dolores, tristezas, miserias, miedos, temores. Así anda el mundo, así se encuentra la gente en las moradas de maldad, arrastrando pesadas cadenas y atados a unas condiciones de condenación, de perdición eterna. Y usted, hermano, que ha sido llamado a la iglesia para participar en los menesteres de la obra de Cristo, siéntase honrado, siéntase privilegiado, debe sentirse bendecido, porque el cielo le ha dado una oportunidad de desarrollar sus capacidades en el dulce servicio a la obra de Dios. Pero hay una cosita que sería muy bueno que lo miremos esta noche en esas palabras que le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es eso? Bueno, si a usted alguien lo recomienda para un trabajo en esta vida secular, para una responsabilidad en algún lugar, y una persona muy querida lo recomienda, es apenas lógico que usted lleva en mente dos cosas, tiene en mente. Una, ser juicioso, ser responsable. Allá en la empresa a donde llega a laborar y a desempeñar algún trabajo, a usted le conviene ser responsable en esa empresa a donde llega, pero también le conviene dejar bien parado a su amigo, a la persona que lo recomendó. Entonces, a usted el Espíritu Santo, usted hermano que me escucha, el Espíritu Santo lo trajo a la iglesia y lo recomendó en la iglesia como un hermano, como un hijo de Dios, como un siervo de Cristo, como un potencial candidato para la vida eterna. El Espíritu Santo lo recomendó. Entonces, usted tiene la solemne responsabilidad de dejar una huella, un rastro, de ser un buen cristiano, para decir, bueno, el Espíritu Santo me recomendó para estas tareas. Yo no puedo ser irresponsable y dejar avergonzado al Espíritu Santo o a las personas que creyeron en mí y que me apoyaron para este ministerio o servicio o para esta vida en la cual me desarrollo y crezco. ¿Por qué es peligroso ser irresponsable? Yo cité al hijo pródigo, de primera mano lo cité a él. ¿Por qué? Porque
él aprendemos que él fue muy responsable. Dice la Biblia que a él le dieron muchas riquezas. A él, en manos de él pusieron muchísimos caudales, una bolsa de caudales. Y él todo lo despilfarró, dice que viviendo perdidamente. Fue un irresponsable. De otro lado, la Sagrada Escritura nos dice que hay dos jóvenes que nos los menciona la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, por allá en el libro de Levítico, me imagino, creo, libro de Levítico, y dice la Sagrada Escritura que dos jóvenes, en este caso, hijos de un sacerdote, del sacerdote Aarón, dice que ellos entraron al altar, a la casa de Dios, a ofrecer un sacrificio. Y ellos fueron muy responsables. Demasiado irresponsables fueron ellos, porque entraron a ofrecer un sacrificio y ofrecieron fuego extraño, o sea, unos elementos extraños. Con esos elementos extraños fueron a ofrecer un sacrificio a Dios. Y la Biblia dice que allí, en el altar, murieron. Leamos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él, o sea, que Dios nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Ve? Entraron a la casa de Dios y no tuvieron cuidado, fueron irresponsables, fueron irrespetuosos y no fueron cuidadosos de la manera decente y fiel como se debían conducir en la casa de Dios. Hay una escritura donde Dios da la ordenanza a Moisés y al sacerdocio respecto a esta santa, a este incienso santo. Dice que como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para ofrecerlo, será cortado de entre su pueblo. O sea, que estos sacerdotes que murieron estaban advertidos de algo que estaba taxativamente prohibido y que ellos debían obedecer fielmente una ordenanza establecida directamente por Dios. ¿Por qué no lo hicieron? Dice Salomón, cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Yo te invito, en este año que ya termina y el año que se avecina, el año que ya llega, lo invito a usted que ha sido invitado para pertenecer al pueblo de Dios, a las filas de la redención, para estar en la iglesia, para ocupar un lugar, una posición en la iglesia. Lo invito
para que sea fiel, honesto, para que sea responsable, para que sea muy juicioso respecto a todas las recomendaciones y exigencias del Evangelio y a la forma como se debe conducir usted como cristiano. Recuerda siempre, no lo olvide, que usted es un cristiano en la calle, en la plaza, en la ciudad, en la casa, donde quiera que esté, y que usted pertenece a una iglesia, pertenece al cuerpo de Cristo, es un miembro, es un integrante del reino de Dios, y que usted fue llamado no para que sea un zángano inútil en la iglesia, fue llamado para que sirva a Dios, para que colabore en la obra de Dios, para que lleve un ministerio, para que represente los propósitos de Dios aquí en la tierra. Yo te invito, ya para terminar este año y para recibir el año que viene, te invito a que alegremente le dé las gracias a Dios por este año que el Señor nos permitió vivir. Y le dé gracias a Dios por el año entrante, que seguramente vamos a estar por ahí, si Dios así lo quiere, y de la compañía y de la mano del Señor podamos nosotros servir para gloria de Dios, como dice el texto, y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado y los formé y los hice. Oh, la recomendación que le hizo David a su hijo Salomón, cuando le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él también te desechará para siempre. Dios te bendiga. Una feliz noche.